dos versículos que hoy nos tocan y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos abra el entendimiento. Mateo capítulo 7, a partir del versículo 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. Continúa el sermón del monte. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por poder nuevamente abrir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu gran amor, como te cantábamos, Señor, tu amor nos ha atraído hacia ti. Te damos gracias por salvarnos, por abrirnos los ojos hacia ti. Y te damos gracias porque hoy podemos abrir tu palabra y queremos ser alimentados de ella, Señor. Estamos, Señor, tal vez como en aquel entonces que tú estabas sentado enseñando este sermón, queremos, como cantábamos, estar a tus pies, Señor, escuchándote todo lo que tengas para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu preciosa palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos traspase, nos transforme, Señor, y que tú hagas tu obra en nosotros. Gracias, Padre. Sigue llamando a tus hijos para tu gloria, Señor. Te lo pedimos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, seguimos ahí en el Sermón del Monte, ya estamos en la recta final de nuestra serie expositiva basada en el Sermón del Monte. Y las riquezas del Sermón del Monte que hemos visto son incalculables, no se pueden medir, son impresionantes y estoy seguro que pudiéramos predicarlo entero de nuevo y hay suficientes tesoros para que sea muy diferente nuevamente este mensaje si volvemos a las bienaventuranzas. Hay múltiples también libros escritos acerca de este sermón, hay muchos, y podemos sacar muchas cosas, y muchos de los buenos libros resaltan lo precioso y los tesoros que hay en este mensaje del Sermón del Monte. El sermón mejor predicado, porque sale de la boca de nuestro Señor. No hay error, no encontramos un solo error. Todo predicador tiene error, pero en este sermón es perfecto, porque es nuestro precioso Salvador que lo predica y sale de su boca. Y si cada uno de nosotros pudo escuchar la mayoría de los mensajes del Sermón del Monte, hemos visto que hay muchas exigencias. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos estado viendo la importancia interna que tiene el que el cristiano esté viéndose interiormente dentro de su corazón. No es lo externo, sino que es lo interno. Y entonces nosotros hemos estado viendo que el religioso encuentra mucha satisfacción en centrarse en las apariencias, mucha satisfacción en mantener una apariencia de piedad delante de los demás y se siente a veces devastado cuando sus faltas son expuestas. Pero Jesús en este sermón no dice de las apariencias externas, sino que habla de lo que sale de adentro del hombre, sino de lo que está dentro del corazón del hombre, que el cambio comienza desde adentro, de su corazón, y después se resalta hacia afuera. Los religiosos de aquella época, ellos habían estado viendo o queriendo demostrar que su justicia era mayor. Lo que ellos hacían, lo que ellos demostraban era mayor, era lo mejor y era lo que tenía que seguir cada persona. Pero Jesús dice, no es así. Ahí
dice en Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto entonces? Jesús espera que sus seguidores vivan de adentro hacia afuera. Vivan una vida de adentro hacia afuera, una vida transformada por el Espíritu del Señor, una vida transformada por Él. Él espera que nuestras palabras, conductas sean una manifestación de lo que hay en el corazón. Pero hermanos, si somos honestos, muchas veces notamos que nos quedamos cortos, que no llegamos a ese estándar de medida. Nosotros hemos visto acá en el Sermón del Monte a partir de Mateo capítulo 5, fuimos viendo Mateo capítulo 6, vimos exigencias. Ahora, ¿quién puede cumplir esto? ¿Quién puede cumplir estas exigencias? Yo creo que ahora al llegar a Mateo 7 y a este punto es donde nosotros vamos a encontrar la gracia del Señor. La gracia del Señor. Por eso el título del sermón es Necesitados de la gracia del Señor. Necesitados de la gracia del Señor. Para continuar viendo todo lo que el Señor nos viene hablando en este sermón. Cuando reflexionamos sobre las palabras que somos la luz del mundo y la sal de la tierra que hemos visto ahí en Mateo capítulo 5. ¿Cuántas veces en lugar de ser luz para que las personas que nos rodean vean la gloria de Dios, hemos sido de tropiezo y mal testimonio? Quisimos ser luz, pero no fuimos luz. Quisimos ser sal y no fuimos sal. Y muchas veces hemos tropezado. Y no alcanzamos, y no podemos. Y cuando meditamos sobre las palabras, ¿se acuerdan cuando hablábamos del enojo? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ahí viene una exhortación. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, lo vimos esto en un sermón entero. Pero ahora, ¿no es cierto que a veces hemos tenido que adorar a Dios enojados? ¿Enojados con otra persona? ¿Enojados por algo que nos ha pasado? Pero ahí está la palabra del Señor, y ahí está la exigencia, y ahí está lo que nos dice el Señor. Entonces tenemos que pensar, y Señor, entonces ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Mi carne me lleva a estar enojado. ¿Cómo hago? Es más fuerte que yo. No puedo. Necesitamos la gracia del Señor. Por eso hay que escuchar todo el sermón del monte entero. Porque cuando Jesús va exponiendo las causas, luego viene ese refresco y esa ayuda que nosotros necesitamos, que todo hijo del Señor necesitamos. Y las demandas se van dificultando a medida que fuimos viendo los mensajes. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Ay, el adulterio comienza en el corazón. Cuando la miro y hay una codicia, y yo ya estoy codiciando y estoy adulterando. Y nuevamente caemos. Y nuevamente, ¿cómo hacemos, Señor? ¿Cómo hacemos? Y renegamos y estamos ahí luchando con el pecado. Y después siguen más exigencias. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Hemos hecho eso? Hermanos, el contexto que Jesús está hablando, hay un público inmenso y hay distintas personas. Y están los fariseos y hay escribas, pero también hay hombres que son de un partido político, están los saduceos, están los celotes, están los que trabajaban, judíos que trabajaban para el gobierno de Roma. Y seguramente todos se conocerían entre ellos. Y se mirarían y dirían, y ahí está el celote. Y están los otros que querían vivir una vida ascética, separados de toda la maldad. Y ahí Jesús, en medio de este público, le dice, ustedes tienen que amar a sus enemigos.
bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo hacemos esto? Señor, se preguntarían ellos en su corazón, como nosotros hoy nos preguntamos, ¿cómo hacemos eso? Si me han causado tanto daño, si me han causado tanto mal. Con mucho esfuerzo amamos a nuestros enemigos y Jesús nos exige que amemos a los que nos hacen daño ahora, aún. Después sigue diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. Después sigue diciendo, no os afanéis. Después sigue diciendo, saca la viga que hay en tu propio ojo. Y ahí siguen todas estas y otras exigencias que el Señor hace sobre sus seguidores. Y algunos piensan que porque no haber robado ni haber matado, ya está bien. Pero el Señor dice, si pensaste mal contra tu hermano, ya lo mataste. Ya cometiste pecado. Entonces, ¿cómo hacemos, Señor? ¿Cómo hacemos? Y sé que hoy, en este tiempo y estas semanas, ha sido de mucha prueba para muchos de nosotros. Pruebas familiares, pruebas de tener que lidiar con problemas externos a nuestras familias y hemos necesitado una dosis extra del amor de Dios, pareciera. Hemos necesitado tener que amar a gente que tal vez no nos ama y algunos de ustedes la han tenido que ayudar y sé que se han esforzado también a estar ayudando y los hermanos han orado también y creo que en este momento este mensaje es providencial del Señor, es providencial. El Señor nos va y deseo que nos lleve a su gracia para poder cumplir todas estas cosas, que son exigencias que si nosotros ponemos la mirada en Él, lo vamos a poder hacer. Si ponemos la mirada en la cruz de Cristo, vamos a poder vivir. ¿Cómo vamos a vivir así? ¿Y qué podemos hacer si no estamos viviendo así? Le ruego a Dios que este estudio de nuestro texto tenga un poderoso impacto en nuestras vidas y que nosotros también nos ayude a pensar, a ser, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores en el poder de la gracia de Dios que Él nos da. Cantamos, tus promesas firmes y fuertes son. Es precioso, un himno que me encanta. Pero vivimos confiando en las promesas de Dios. Vivimos diciendo esto cuando hay problemas. Creemos en las promesas de Dios. Creemos en el Señor. Y hermanos, pareciera que esto es como a veces cuando tratamos de planificar una dieta para una mejor vida, ¿no? Decimos, bueno, a partir de mañana, siempre el primero de año, ¿no? El 31, a partir del primero ya dieta, ya me voy a cuidar en las comidas y después vemos que nos regalan un lechón, un cordero y decimos, bueno, vamos a pasar de largo, vamos a seguir, vamos a hacer la próxima semana. Y después cuando nos damos cuenta estamos arriba del peso y decimos, ¿qué pasó con lo que planifiqué? No pude, no tengo la fuerza para hacerlo. Y nosotros tenemos que ver que a veces esa tentación o eso que nos lleva a hacer algo es muy parecido a lo que dice Romanos 6:14. Algo parecido cuando vemos la ley de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder del pecado sobre nuestras vidas nunca será vencido con más leyes y regulaciones, como lo querían hacer los escribas y fariseos. No va a ser vencido de esa manera, con más leyes y regulaciones, sino con la gracia del Señor, sino con el poder para vencer el pecado. Proviene no de dentro de nosotros, sino que es algo que Dios da. Es algo que Dios da a su Hijo para que podamos vencer el pecado. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, les invito a que veamos los versículos 7 y 8 de Mateo capítulo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Después de exigirnos una justicia superior a la de los religiosos y darnos múltiples ejemplos cómo esa justicia se manifiesta, el Señor nos manda a orar. Nos manda a orar. Y noten ahí que Él utiliza 3 palabras en el versículo 7. Cuando oramos, dice,
Pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Son 3 palabras que Él nos dice que nosotros tenemos que estar yendo en oración al Señor, pidiéndole a Él con estas 3 cosas. Pedir, buscar y llamar. Y más que un mandato, estas palabras del Señor son una promesa. Son una promesa porque Él promete que al que le pide a Dios, Dios le dará. Que el que busca a Dios, lo encontrará. Y el que llama a la puerta de Dios, Dios le abrirá. Es Él el que promete y es Él el que cumple. Es Él el que nos va a dar. Entonces, si necesitamos algo, pidámoselo a Dios. Ahora sé, hermanos, que estos pasajes se han utilizado para pedir cualquier cosa. Las cosas más raras que nos hayamos encontrado. Utilizamos tal vez este pasaje para pedir, como vemos que el contexto dice, pero si pides pescado, el Señor no nos va a dar una piedra, ¿no? Dice ahí, más abajo, o si le pide un pescado, le hará perdón una serpiente. Pero vamos a ver que el contexto que Jesús está hablando viene arrastrado de todo lo que Él viene predicando, de todas las exigencias que Él viene dando. Entonces Él va a poner su enfoque en su gracia. Esta oración está enfocada, este pedir, este buscar, este llamar, está orientado a la gracia que necesitamos de Dios para vivir. No para pedir cualquier fantasía, sino porque somos necesitados de su gracia. Somos necesitados de Él. Y cuando buscamos a Dios, lo encontramos y descubrimos lo que realmente hemos estado buscando y deseando. Así que el Señor nos manda a pedir y a buscar, pero también nos manda a tocar, a tocar. Y el griego ahí en la puerta cuando dice, el griego ahí en el texto dice, llamad y se os abrirá, significa alguien que está tocando insistentemente, que está tocando, está permaneciendo tocando y que está buscando. Y a veces sabemos lo que buscamos, pero el problema es que la puerta está cerrada. Está cerrada. Pedimos, buscamos y no hay respuesta. Está cerrada la puerta. Y hemos intentado y fracasado para obtener algo. Y la puerta sigue cerrada. Y no podemos abrirla, pero Dios sí puede abrirla. Dios sí puede abrirla. Y si lo que está detrás de la puerta es bueno para nosotros, Él promete que la abrirá. Él dice que la abrirá. A veces veo a mis hijos insistentes con sus peticiones. Y piden, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que tenemos chicos chiquitos son tan insistentes que logran lo que quieren. Logran a veces sus cometidos. Pero a veces hay un no. Y a veces hay un no que para ellos es malo. Pero después se dan cuenta que es bueno. Que por algo se les prohibió eso. Que por algo no se les abrió la puerta para tener lo que ellos quieren. Y nosotros vemos acá que Dios es un Padre bueno y amoroso. Si los padres, nosotros, solemos ser neciamente afectuosos. Entonces, Dios, que es omnisciente, Él sabe lo que necesitamos. Y entonces Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y Él nunca se va a equivocar. Nunca. Por lo tanto, el Señor nos sigue diciendo que nosotros tenemos que pedir, buscar y llamar en oración. Estar buscándolo, estar acudiendo a Él, asistiendo a Él. Y el Salvador nos motiva a pedir porque su respuesta siempre va a ser buena y segura. La respuesta de Dios, hermanos, siempre va a ser buena y segura. Nunca dudemos de Dios. Nunca desconfiemos de Dios. Podemos desconfiar de un ser humano, pero Dios tiene lo mejor para sus hijos. Nunca se va a equivocar, jamás. Noten que el verso 8, de ahí de Mateo capítulo 7, empieza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque todo el que pide, recibe. ¿Qué puede ser más estimulante que la seguridad de que nuestras peticiones son concedidas?
¿Qué puede ser más estimulante que nos digan, hoy orás y el Señor te va a escuchar sí o sí? Te está escuchando. De seguro Él te está escuchando, no hay ni una duda. Y acá Él dice, porque todo el que pide, recibe. Dios escucha. Dios está escuchando, nuestro Salvador. ¿Necesitamos esperanza entonces? ¿Necesito esperanza para vivir? Pidámosla a Dios. Pidámosela a Dios y Dios nos la va a dar. ¿Necesitamos perdón de pecados? Pidámoslo a Dios también. Pidámoslo a Dios y te lo va a dar. ¿Sabes que tiene que cambiar la manera enojada con la que te dirigís a los demás, pero lo intentaste muchas veces y no cambiás, y siempre te enojás, y te dicen algo y te enojás, y te dice algo tu esposa y te enojás, y te dice algo tu hijo y te enojás, y te dice algo un familiar y te enojás? Bueno, ya déjese enojar, ¿no? Tan enojado va a estar. Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Pidámoselo a Dios. Toquémosle la puerta al Señor y Él nos va a abrir. Nosotros no podemos vencer el enojo sin Él. No podemos vencer estas cosas sin Él. Nos vamos a tropezar y a caer y a chocar una y otra vez. Por eso somos necesitados de su gracia. Y así nos encontremos arrodillados y llorando delante del Señor, diciéndole, Dios, no puedo por mis fuerzas, es muy fuerte, ayúdame. Confía en el Señor, Él te va a escuchar y Él te va a ayudar, Él te va a abrir la puerta, Él te va a ayudar y te va a ayudar a vencer por medio de su gracia. Fíjense que la respuesta también es segura. En el versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pidan? Entonces ya vimos, versículos 7 y 8, que si pedimos Él nos va a dar. Él siempre tiene una respuesta. O tal vez pedimos y está la puerta cerrada y pedimos cerrada, pero siempre la respuesta del Señor va a estar en algún momento. Siempre va a estar. Ahora, la respuesta de Él es segura. Y el Salvador utiliza acá el sentido común. La respuesta es segura porque Dios es bueno y nosotros somos sus hijos. Dios es bueno con sus hijos. Nunca le va a dar algo malo a sus hijos. Nunca le va a dar algo que le haga daño a sus hijos. Jamás. Él siempre da buenas cosas a sus hijos. Y el creyente es amado por Dios. Hermanos, noten qué gran misericordia. El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros cuando nosotros éramos hostiles hacia Dios. Cuando nosotros éramos lejanos a Él, cuando estábamos en contra de Él, Él ahora nos ama, nos llama para su gloria y no solamente nos trata como hijos, sino que Él nos da lo que necesitamos, nos da lo mejor para nosotros, porque vivimos bajo su gracia, vivimos bajo la gracia de nuestro Salvador. El creyente es amado por Dios. Dios ama a sus hijos con entusiasmo, con entusiasmo. ¿Se acuerdan el coro que cantamos de Judas, versículo 24, ¿no es cierto, Johnny? Que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, ¿cómo? Con gran alegría. Miren a Cristo delante del Señor, presentándonos a nosotros, viles pecadores, con gran alegría, con gozo, porque somos sus hijos. Y Él nos ayuda con entusiasmo. Y los creyentes hemos ofendido y a veces ofendemos grandemente a Dios cuando no creemos en su amor. Cuando yo dudo de las promesas de Dios,
es porque estoy diciéndole a Dios, Señor, estoy desconfiando de lo que vos me estás diciendo. Señor, estoy desconfiando de tu poder. Estoy desconfiando de tu promesa. No sé si es tan así. Y hermanos, ofendemos tan grandemente a Dios al no confiar en Él, al no confiar en lo que Él nos promete y nos dice que nos va a dar buenas cosas. Jesús lo dice acá. Yo soy su Padre. Dios es su Padre. Y a un hijo nunca le va a dar malas cosas. Nunca le va a dar malas cosas. Y esto le ofende a Dios cuando no creemos en su amor, tanto porque Él no escatimó ni a su propio Hijo por amor a nosotros. ¿Qué más amor queremos? Nos entrega a su Hijo, al justo para sufrir por los injustos. Ese es un gran amor. Ese es un gran amor. No dudemos del amor del Señor. Eso es algo que tenemos que estar seguros. Y es la misma lógica que utiliza el apóstol Pablo también en Romanos 5:11. Romanos 5:11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor enfatiza su punto argumentando que si siendo pecador y con recursos limitados, te complaces Él se complace en darle buenas cosas a su Hijo. Y esto es razonable, esperar que Dios, quien es perfectamente bueno y generoso, infinito en riquezas y recursos, Él le va a dar buenas cosas a sus hijos. Y esta parte del texto es de gran ayuda con las oraciones no contestadas. Noten que dice, versículo 9, ¿y qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Esto no es que ellos pidieron cualquier cosa, podemos pedirle cualquier cosa, no. Y hoy el pescado, hermanos, está caro en algunos casos, ¿no es cierto? Hay que ver ese contexto. El pescado era un alimento natural y era dado a todos, a ricos, a pobres, todos se alimentaban del pescado. Era un alimento continuo en esa región. Entonces, él utiliza una figura de comida que era normal para todos. Que si ellos querían pescado, lo iban a tener. Porque era algo que estaba al alcance de todo, no era caro. Y después, luego el pan también se hacía y era fácil de obtener. Entonces acá no son los recursos. A veces se utiliza este texto para decir, pedile todo lo que querés al Señor que te lo va a dar. Y confunden el pescado con un auto 0 kilómetros, con una casa. Y no es eso. Jesús solamente utiliza esta gráfica para ver que en las cosas más esenciales Él nos lo va a dar. Pero noten acá que el texto dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, ¿qué dice? Le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ahora, no dice que Él le va a dar pan. No dice que Él le va a dar le va a dar pescado. El texto tendría que decir que si un hijo le pide pescado, le dará pescado. No dice eso. Dice que no le va a dar una serpiente. O que no le va a dar una piedra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él no dice que le dará pescado. Solo dice que no le dará una serpiente. Entonces vemos acá que cuando promete lo que dará, dice que cosas buenas. Él siempre nos va a dar cosas buenas. Acá quiere pescado, pero el Señor no dice, te voy a dar pescado. No. Él te promete que no te va a dar algo que no puedas comer. Te va a dar tal vez algo mejor. O tal vez lo que le estás pidiendo justamente ahora no es lo que necesitas. Hay otra cosa. Pero siempre confía. Él te va a dar algo bueno. Él te va a dar algo bueno. El otro día yo me acuerdo que Anita quería comer pan. Y su mamá estaba haciendo una comida muy rica, de esas que hace siempre. Lo tengo que decir para que pueda comer, pero es así, cocina muy bien y ustedes lo ven. ¿Cómo es? Los efectos están a la vista.
y ella estaba cocinando y tenía pan rallado, para rallar pan. Y tenemos donde está todo el pan ahí duro, y a veces tenemos que chequear el pan, porque hay un pan que está medio verde, hay que sacarlo. Y Anita, que tenía hambre, tengo hambre, y manotea un pan duro. Y ya lo estaba comiendo. Y la mamá, no, ese pan no, Anita. Y yo salgo corriendo y le saco el pan. No, hija, este pan no es para comer. Pero ella era pan y ella lo estaba comiendo. Ahora le dije, no es el tiempo de pan. Esperá que ya va a venir la comida. Esperá. No, yo no se lo cambié por otro pan. Ella después comió un plato que no solamente era pan, era un montón de cosas más. Era un montón de cosas que a ella la alimentó mucho más. Era una comida más suculenta. Y entonces yo creo que en esto un poco puedo ver esta ilustración. Es lo que Dios promete. Cuando nos dice que no nos puede dar algo, esperemos, porque Él nos va a dar algo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Aunque no digamos, pero Dios, ¿cómo? Yo te estoy pidiendo esto y no lo estoy recibiendo. ¿Qué pasa? Esperemos, nuestro Padre nos va a dar una mejor comida. Nuestro Padre nos va a dar un mejor banquete. Él sabe lo que necesitamos. Y aún Él es grande y Él es soberano cuando la respuesta sea diferente a lo que pedimos, pero podemos estar seguros que es porque nos va a dar algo mejor, aunque no lo veamos así. Aunque no lo veamos así y aunque el Señor tarde, Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Ahí en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Esta es una preciosa promesa del Señor. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y este es Dios. Él hace esas cosas con nosotros. Él hace mucho más abundantemente de lo que nosotros somos capaces de pedir o de lo que nosotros somos capaces de entender. Él es el Señor y nosotros necesitamos su gracia. Ahora el versículo 12, final ahí, de Mateo 7. Por eso dice, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y el verso 2 inicia con dos palabras claves, las cuales la conectan con los versos anteriores. Dice, así que ¿qué? Así que de lo que venimos hablando, de lo que necesitas para vivir, de lo que tenés que pedir, de lo que necesitas como un hijo de Dios. Así que, y entonces estas palabras pequeñas a veces parecen que no son importantes, pero son importantes. Cuando encontramos así que, o por esto, o por eso, prestemos atención, porque ahí viene la respuesta. Ahí viene la respuesta del Señor. Y acá nos dice el Señor, da un giro al sermón y dice, así que muestra que hay una relación entre las promesas de los versos 7 y 11 y la exhortación de este verso 12. El argumento del Salvador es este. Como todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará, ya que Él es un buen Padre y tú eres su Hijo, entonces tú puedes amar a los demás de manera radical, haciéndole a los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. Como Dios es un Padre bueno, como Él te da todas las cosas, entonces vos sos capaz de amar a los otros y de hacer con los otros lo que quieren que hagan contigo. Y es como ahí el Señor nos dice, jaque mate. No nos da otra opción. Lo podemos hacer. El Señor dice que lo podemos hacer. Pero de vuelta, ¿cómo, Señor? Bueno, volvé a lo que te dije. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi gracia. Buscame a mí. Yo soy un dador de todas estas cosas. De lo que no podés hacer. De lo que no podés hacer con lo demás. ¿Por qué orar? ¿Por qué tenemos entonces que orar?
hermanos, creo, por lo que dice la palabra de Dios y por lo que cada uno de nosotros ha vivido personalmente, que es imposible vivir la vida cristiana sin orar. Es imposible. Es imposible. Sin depender de su gracia, sin recurrir a Él, momento tras momento, día tras día, delante del trono de la gracia. No podemos, no podemos. Y aquel que diga que puede, hermanos, sinceramente le digo, no conoce al Señor. Tiene que conocer al Salvador, tiene que conocer a Cristo. No tiene la gracia del Señor. Necesitamos ir a Él y obedecer. Vemos que obedecer el sermón del monte también es imposible, las exigencias que hay. Ser luz y sal. Y hemos creído que ser luz y sal es llevar una remera que diga, Cristo es mi Salvador. Que ser luz y sal es hacer una marcha de que soy cristiano. No es ser luz y sal eso. Ser luz y sal es lo que Cristo dice en su sermón, que es ser luz y sal. Ser como Él, depender de Él, de su gracia, demostrar a otros que tenemos a Cristo y demostrar a nuestros enemigos que lo amamos aunque nos odien. Tener la gracia del Señor. Eso se hace solamente con la gracia del Señor. Y en particular es imposible para un hombre natural hacer todas estas cosas. Ayudar a alguien que nos odió toda la vida. Es imposible para un hombre natural. ¿Qué decimos? Él me las hizo, Él me las va a pagar. Ahora que se busque otra ayuda. Pero el que ha sido transformado, dice, yo lo ayudo. Más gracia ha sido derramada sobre mí, siendo un pecador, odiando a Dios. Vi su amor. Y su amor ahora me constriñe. Su amor me apremia. ¿Cómo puedo demostrarlo? Y ahí sale el amor. Y ahí muchos cristianos murieron bendiciendo a sus verdugos. Y ahí muchos cristianos en la historia del cristianismo les soltaron las fieras y ellos cantaban y alababan a Dios, dándole la gloria al Señor. No insultaron al gobierno, no insultaron al emperador, dieron la gloria a Dios, porque sus vidas habían sido cambiadas. Ellos fueron transformados. Dios te puede dar el poder para sacar la viga de tu ojo antes de ver la paja que hay en el otro, para buscar primeramente el reino de Dios y no afanarnos por las posesiones materiales, para hacer tesoros en el cielo, para ayunar y orar en secreto, para amar a nuestros enemigos y gozarnos y alegrarnos cuando nos maltraten por causa de Cristo. Esto es lo que vimos del Sermón del Monte. Y Él nos va a dar esa gracia. Y eso es una diferencia entre el legalista y el que vive la vida cristiana por fe. Los legalistas, los escribas y fariseos ponían medidas que ni ellos alcanzaban. Pero el Señor dice, tienen que cumplir esto, no como los escribas y fariseos, porque su justicia no es la misma que la del Señor. Es mucho mayor. Pero ahora, ¿cómo lo hacen? Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, no con reglas estrictas y un legalismo estricto, sino con la gracia del Señor, con la gracia que viene de Él. El legalista ve los mandamientos de Dios y dice, ¿tengo que amar a mis enemigos y hacerle a los demás lo que quiero que hagan conmigo? Bien, me armo de valor, los voy a amar. Y sacan de sus fuerzas para amarlo. Pero lo aman un minuto, 2 minutos, 3, 1 hora y ya después no lo aman más. Son insoportables. No puedo amarlo más. Porque sale de mis fuerzas. Sale de mi propio legalismo. Ahora el cristiano dice, Señor, yo necesito de tu gracia para amar. Sabes que no puedo. Sabes cómo es mi corazón, sabes que es engañoso y sabes el enojo que tal vez tengo. Señor, ayúdame porque sé que lo tengo que hacer. Porque he hallado mayor gracia delante de tus ojos. Y mayor amor se ha derramado en mí. Y eso es gracia. Eso es gracia del Señor. Eso es dependencia del Señor. Vivir dependiendo de Él.
Y tal vez muchas veces nos vamos a sentir humillados, sin fuerzas, desesperados. Hermanos, miremos las promesas de Dios. Miremos sus promesas para con nosotros. Vayamos a Él. Pidamos y Él nos lo va a dar. Pidamos gracia para amar a nuestros enemigos y hacer a los demás como tú quieres que te hagan a ti. Y yo te daré la gracia, dice el Señor, para hacerlo. Vas a tener la gracia para hacerlo. El punto central de este texto es, el Señor Jesús quiere que cuando veas la enorme dificultad de amar al prójimo, sacrificando tu propia comodidad, recuerdes, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Esto es lo que salta de la enseñanza del Señor, resumida en el verso 12. Pedid y se os dará. No puedes hacer esto. Cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Necesitamos volver a Él y pedir y llamar y buscarle a Él. Dios está poniendo en el corazón, tal vez, de algunos de nosotros, continuar con la tarea que estamos haciendo. Tal vez todavía hay miles de problemas sobre nosotros, sobre ustedes, pruebas, cosas que hay que afrontar, decisiones que hay que tomar. No confiemos en nuestras propias fuerzas. Vayamos al Señor y oremos al Señor y vamos a saber que Él tiene la mejor respuesta. Confiemos esperando que Él nos va a abrir, que Él nos va a responder para lo que nosotros necesitemos. Jesús te está diciendo hoy, si te propones hacer a los demás lo que quisieras que hagan contigo, entonces pídeme que yo te daré. Y si no estás seguro, busca al Señor y lo vas a encontrar. Y si las puertas para hacer el bien están cerradas, llama y se te va a abrir. Llama y se te va a abrir. Hermanos, las leyes de Jesús son muy exigentes y ponen en evidente lo débiles y pecadores que somos. Somos débiles y pecadores. A veces, cuando una persona piensa hoy en acercarse a Cristo, en acercarse a escuchar la palabra de Dios en una iglesia, piensa que tiene que dejar un montón de cosas que viene haciendo, que le gusta, porque es una persona que está perdida en sus delitos y pecados. Entonces dice, si yo me acerco a la iglesia, voy a tener que dejar de ir a bailar, de tener muchos novios, muchas novias, dejar de hacer lo que me gusta, robar, pensar mal, mirar mujeres, ya no lo voy a poder hacer. Ahora, si voy a la iglesia, ya lo tengo que dejar de hacer. Como que la iglesia exige eso. Y hermanos, la iglesia no exige eso. Eso se hace porque los que están dentro de la iglesia han sido cautivados por el amor de Dios. Y ellos ahora ven las cosas que antes hacían horribles y ya no las pueden hacer. Piensan en lo que hacían antes y ellos vomitan de lo que ya no pueden hacer. Es un asco. ¿Cómo hacía esto, Señor? Porque sus ojos fueron abiertos y ahora el amor de Dios los ha cautivado. Y entonces no es una religiosidad, es una vida transformada. Es una vida transformada por el poder de Dios. Entonces, como hay muchos en el mundo que piensan que para acercarse a la iglesia tenés que dejar de hacer ciertas cosas, los genios de Igle Crecimiento dijeron, bueno, vamos a amoldar la iglesia al mundo. ¿Y qué pasó? La iglesia se transformó en el mundo. La iglesia que no es la iglesia verdadera del Señor. Y entonces traigamos las cosas del mundo para que se sientan mejor. No, no y no. Al que tenemos que volver a nuestros púlpitos y a la iglesia es la palabra de Dios. Es el poder de Dios que transforma la vida, que cambia los corazones. Y que podemos vivir una vida verdaderamente siendo luz y sal al mundo que necesita, que está en oscuridad.
¿Qué hace la ley? Y todas las exigencias que encontramos en la palabra del Señor nos muestran el pecado y la enorme necesidad que tenemos de su gracia. No podemos guardar esta ley. Solo nos exige Jesús que hagamos el bien, sino que no solamente nos exige Jesús que hagamos el bien, sino que deseemos hacer el bien. El Señor nos dice, tenés que hacer esto, pero no por una exigencia legalista, sino porque hay un deseo del corazón del Señor. Hermanos, cuando llegamos a Cristo, nosotros lo vimos a Él, y el que ve a Cristo comienza a amarlo naturalmente, porque antes no lo veía, y ahora el velo se le corrió, y ahora lo ve a Cristo. Y lo que antes le decían que tenía que ser un legalista para ser un cristiano y hacer esto y estas reglas, ahora él lo ve y lo ama. Lo ama. ¿Y por qué lo amas? No sé. Lo amo, lo estoy viendo. Y lo veo y lo deseo. ¿Y por qué lees la Biblia? Y antes la leía porque tenía un calendario de oración. Pero ahora la leo porque necesito a Cristo. Ahora lo necesito a Él. ¿Y por qué estudias tanto la Biblia? Porque lo deseo con toda mi alma conocer. No sé. Hermanos, hay una respuesta muy sencilla a esto. Al que le pasa eso y le preguntan, ¿por qué? Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. No puedo decirte otra cosa. Mis ojos fueron abiertos. He sido deslumbrado por la gracia y el amor de Cristo. Me ha cautivado y estoy dispuesto a morir por Él, a seguir por Él, a vender todo por Él. Ese es nuestro Salvador. ¿Qué hacer entonces? Pedid y se os dará. Pidámosle al Señor. En este tiempo de prueba, pidámosle al Señor. Busquemos al Señor. Golpeemos la puerta del Señor. Pero pedir a Dios también que nos perdone y nos renueve. Jesús promete el perdón. Y si hay alguno que no es salvo, pídale al Señor. Quiero ser salvo, Señor. Creo que no te conozco. Pídaselo al Señor. Golpee, llame, Él le va a abrir. Él le va a abrir. Él tiene respuesta. El mismo Jesús que nos exige es el que entregó su vida por todos aquellos que también quiebran sus leyes. Él nos dará de su espíritu para que veamos a nuestro prójimo más como Él, con ojos de amor también, para que podamos servir. Así como yo sirvo a este que me ha hecho tanto mal, yo lo sirvo porque amo a Cristo. Porque amo a Cristo. Es imposible, pero lo sirvo porque he sido cautivado por el amor de Cristo. Y todo esto incomprensible tiene un nombre. Gracia. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos abierto tu palabra en este día y hoy, Señor, este mensaje que hubiese estado bien en el domingo anterior, pero providencialmente quisiste que hoy expongamos esto, Señor, es tu voluntad y lo entendemos de esa manera. Y Señor, ahora al ver todo lo que nosotros tenemos que hacer, todas las exigencias que hemos visto en este sermón del monte, nos encontramos con este manantial que es tu gracia. Señor, queremos acudir a ti y beber de ti para que seamos llenos de tu amor. Señor, que seamos perfeccionados en tu gracia y en tu amor para caminar cada día contigo, para criar a nuestros hijos, para ser buenos esposos, buenas esposas, para ser buenos hijos, para ser buenos ciudadanos, buenos hermanos. Señor, ayúdanos. No podemos con nuestras fuerzas. Somos débiles. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tú nos llamaste para tu gloria y nos prometiste que tú, Señor, nos sostendrías y que tú perfeccionarías tu obra hasta el día que vengas a buscarnos. Alienta nuestros corazones, Señor, hoy y toda esta semana. Prepáranos para las pruebas que vendrán, Señor.
Te damos gracias, Señor. Como dice esa canción, gracias por las pruebas, por el fuego y por el dolor. Gracias, Señor, porque nos van perfeccionando y haciéndonos más semejantes a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que nos podamos alentar unos a otros en tu gracia y en tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.